ustedes aceptar. Correcto, pues muy buenas noches. Tengan todos ustedes, Panolti, Piali, Yahui, Chicahuatica, Chinoque, Sanquenan de Tlaxpaloa. Como sea que ustedes saluden, les damos la bienvenida a esta transmisión del día de hoy. Como saben, hemos estado transmitiendo ya durante la tercera semana, desde el canal de YouTube. Ahora mismo estamos poniendo el enlace en nuestra página de Shimomashti y pues bueno, de ahí vamos a intentar compartirla a más lugares. En esta ocasión nos acompañan el licenciado David Omar Fuentes García, que nos va a estar acompañando y nos dará sus opiniones. Él es una persona que tiene una herencia indígena que no es náhuatl, por cierto, lo cual añadirá un sentido de pluralidad, un saborcito de pluralidad a nuestra transmisión, porque, repito, él no es náhuatl. ¿A qué pueblo pertenece o con qué pueblo se identifica licenciado? ¿Sí nos escucha, licenciado David? Sí, se corta un poco, pero sí. Le preguntaba que usted, digamos que a qué comunidad pertenece, en qué comunidad, qué tipo de comunidad indígena creció o con qué raíces tiene cercanas a usted. Bueno, la raíz más cercana es la raíz ñañú, que está comprendida por 7 variantes lingüísticas. Mi mamá, mi abuela pertenecen a la región del Mezquital, en Hidalgo. Son ellos sí, bueno, mi mamá ya no fue hablante o tontlatoli, como le llaman. ¿Por qué? Porque cuando se mudan al estado de Querétaro, había mucha discriminación. Entonces mi abuela, para evitar la discriminación hacia sus hijos, ya no les enseñó la lengua. Pero mi abuela, mi abuelo, mis bisabuelos, tatarabuelos, eran hablantes de la variante del mezquital. Aquí en Querétaro se hablan 2 variantes, la variante de Tolimán y la variante de Santiago, Santiago Mezquititlán. En Querétaro tiene esa pluralidad que es la misma lengua, pero se hablan 2 variantes. Y en este sentido, pues yo he intentado desde tiempo atrás rescatar esa herencia, rescatar todos los elementos culturales, las que me acuerdo haber visto de mis abuelos, las que me enseñaron mis abuelos, las que me enseñó mi mamá, y también aprender cuál era la razón de ser de ellas. Y no solamente eso, aparte de que como yo nací en Querétaro, pues integrar la parte de la misma cultura, pero la variante queretana, de Santiago, San Ildefonso, Tultepec y Santiago Mezquititlán, porque yo me nací en Querétaro, entonces asumo toda esta herencia de la cultura ñañú como parte, que también se le conoce como otomí. Y aparte, pues por parte de mi papá, pues son de herencia hispana, pues asumo las 2 variantes, ¿no? Pero si conviven muy chistoso en Querétaro las 2, que a veces uno se sorprende por qué se usan en ambos lados, pero conviven de una manera interesante. Ok. Muchas gracias por darnos su contexto y por eso es que quisimos invitarlo, porque el contexto en el que usted vive es muy interesante y es el contexto de millones de mexicanos. Por eso es importante que usted escuche nuestros postulados aquí, opine al respecto, así como lo estarán haciendo durante pues estos días las personas que vean esta transmisión. Y bueno, pues nos acompaña también el otro Omar, nuestro colaborador, José Omar Naranjo Francisco, también licenciado, y pues él, pues ustedes ya lo conocen, no hace falta presentaciones, así que pues, y pues menos de un servidor.
El día de hoy, la tercera, pero pues buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros, José Omar. En esta ocasión, pues tenemos la parte 3 de este conversatorio sobre identidad, afinidad, historia, la parte 3, y el día de hoy hablaremos sobre la necesidad. ¿Existe? La pregunta es esa, ¿no? ¿Existe necesidad de diferenciar entre el indígena y el no indígena? Y de inmediato empieza la polémica. Si nos estás viendo en este momento, sí, me parece que sí, aquí está Juan Tonatiuh Velázquez Mendoza, Chicahuatica, Juan. Melawak, Techmacamec Paquilistli, Nican Tica, Juan Huelis Techcaquis, Totlastol, Tlentiquitosque, Juan Nicchia y Canochinoyolo, Techasicamatis, para Amo Temuhuestilisque. De verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, que puedas escuchar nuestras palabras y que así podamos entendernos, porque de lo contrario se complica la situación. Bueno, entonces, estas palabras van dirigidas para Juan Tonatiuh y para todas las personas que llegan a sentir incomodidad con la palabra indígena. Hemos estado utilizando esta palabra en los programas anteriores porque es necesario. ¿Debido a qué? Usos y costumbres. Es que, ¿cómo nos referimos sin necesidad de tardarnos media hora necesaria entonces para mencionar a cada uno de los pueblos indígenas? Pues nos ahorramos el trabajo diciendo indígena. Pero no con esto estamos invisibilizando a todos estos pueblos indígenas. Sabemos que están los pueblos nahuas, porque no nada más es uno. Los pueblos otomís o ñañús, como nos acaba de mencionar David. Los pueblos mayas, y etcétera, ¿no? Estarán las naciones zapotecas, que es un ejemplo bastante interesante de diversidad. Entonces, pues para mencionarlos uno por uno, nos llevaríamos mucho tiempo. Así que usamos con el pesar de nuestro corazón la palabra indígena u originario, si bien les parece, pero pues nos estamos refiriendo no yo soy indígena de Cuautitlán Izcalli porque ahí nací. No, no, no. A las personas que descienden de los primeros pobladores de lo que hoy conocemos como México. A eso nos referimos, al decir indígena. A los descendientes de los primeros pobladores de lo que hoy llegamos a conocer como México, pero esto no estamos hablando de hace 500 años, sino de hace miles y miles de años. Estas personas cuya herencia implica una cultura muy distinta, una forma de ver el mundo distinta y un idioma distinto al español, pues a esas personas nos estamos refiriendo con la palabra indígena, que usada por un servidor que es indígena, que es náhuatl, yo no la utilizo para con ustedes de forma ofensiva. Si así lo sienten, una disculpa. Y ahora entonces entramos en esta situación. ¿Por qué diferenciar entre indígena y no indígena? Es decir, ¿por qué diferenciar entre náhuatl y no náhuatl? Entre ñañú y no ñañú, entre maya y no maya, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, existe un discurso que pretende homologarlo todo. Y entonces, hay personas que dicen, la Constitución dice que todos los mexicanos somos iguales. Así que entonces no hay necesidad de diferenciar entre indígena y no indígena. Bueno, esto lo dirá un no indígena o un indígena que ya no se siente tal. ¿Por qué? Bueno, pongamos un ejemplo muy sencillo. Sembrar maíz. ¿Qué piensan? Una persona que no es indígena, es decir, que no nació y se crió
o que no tiene la herencia directa de aquellas personas que nacieron en estas tierras y que vivieron en estas tierras mucho antes de que siquiera se hablara de la conquista. Bueno, una persona de estas, una persona indígena, no va a sembrar el maíz igual que una persona no indígena. Aunque ambos quizás sean campesinos, la siembra del maíz será todo un asunto distinto, todo un mundo distinto. El indígena, sin importar el pueblo al que pertenezca, por cierto, ve de una manera muy complicada, entre comillas, la simple siembra del maíz. Y entonces ahí vemos que la cuestión es más profunda. No se trata de palabras, se trata de un universo al que no tenemos acceso si no pertenecemos a él. Pero de pronto hay personas que se quieren sentir parte de eso tan maravilloso y que entonces abren puertas que no les pertenecen. Y es ahí cuando hay un peligro. ¿Por qué? Piense en lo siguiente. Un camino nevado. Ahora que empiezan las temporadas de frío, la nieve se ve hermosa y dan ganas de meterse, bueno, a los que nos gusta el frío, dan ganas de meterse y pisar ahí entre la nieve y sentir el frío ahí en el bosque, quizás. Bueno, se escucha algo totalmente inofensivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no solo usted, sino cientos, ¿por qué no? Miles de personas entran al mismo bosque nevado a pisar la nieve. Bueno, después de unos cuantos, ya no habrá un sendero perfecto, sino que ahora habrá nieve y pisadas. Pisadas por aquí, pisadas por allá. Y el paisaje que usted le atrajo tanto y que atrajo a otros más, ya no será en absoluto el mismo, sino que ahora se habrá visto modificado por la intrusión de usted y otros más. Lo mismo sucede con la identidad indígena. Cuando uno tras otro se ascribe como tal sin serlo y empieza a meterse y hace ruido y entonces consigue una voz que el indígena no tenía, es decir, consigue que le hagan caso, cosa que al indígena es muy difícil que le hagan caso. Me refiero a las cúpulas. Pues entonces se presenta ante los ojos del mundo una realidad que no existía. Nuevos ritos, nuevas costumbres, nuevas formas de expresión, todo nuevo, pero como ahora está en auge, es conocido, las personas que no tenían ni idea del asunto verán esa nueva identidad, esa nueva forma, como lo que siempre sucedió. Y es que normalmente lo que tiene rating, vamos a decirlo, pues son cosas atractivas, son cosas bien hechas, ¿no? Hechas para sorprender a la gente, para llamar la atención, para jalar corazones, como decimos nosotros. Y pues entonces está bien hecho, se ve bien, al menos en la mayoría de las cosas, ¿no? Y cuando de pronto esa persona que no tiene esa identidad real compara lo artificial, pero nuevo, con lo real, pero anticuado, muchas veces se decanta por lo nuevo, aunque artificial. Y eso le ha sucedido a muchas personas que dicen amar nuestras culturas, amar nuestros idiomas, que de pronto cuando uno les dice, así no se saluda así, pero ¿por qué no nos tomas en cuenta a nosotros? Tanto tiempo nos llevó a aprender, ¿no? Se enojan, pelean como si fuese su idioma y su identidad. Ya no se diga de otras cosas como formas de vestir, formas de danzar, ritos, etcétera. Cuando uno les dice es que así no es, se ofenden, se enojan,
cual si fuera su identidad, y entonces veamos el peligro que hay. Se sustituye algo real por algo nuevo y artificial. Algo que ya era hermoso se hace a un lado por un invento de quién sabe quién. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esto, con el perdón de ustedes, querida y amada audiencia, porque sé que algunos que nos ven se identifican con este modo de pensar. El uso del término el anáhuac y por extensión el gentilicio anáhuac. Es una palabra de origen náhuatl, ¿sí? Que significa junto al agua, de atl, y náhuac es un adverbio de lugar que significa junto a, por tanto, junto al agua. Y que fue un nombre que quedó perfecto, pues al valle de Tenochtitlan, ¿no? Todo eso del valle del Anáhuac, pues rodeado de agua, ¿no? Todo lo que veían era agua, pues Anáhuac, facilito. Pero a ver, díganle lo mismo a los de Chihuahua, ¿no? Entonces, esta situación del Anáhuac y la leyenda que hay detrás de esto es un ejemplo claro del peligro de no saber diferenciar. Y aquí vamos hasta hacer mucho más pequeñas rebanadas del pastel, ya que nos meten el asunto de que no debemos decir indígena, pues ok, de acuerdo. Entonces vamos a separar por cada nación o pueblo originario. Y entonces nos vamos a ver que encontraremos a el mapa de México dividido en secciones pequeñitas. Y eso es bueno. Pero implica un refutar enérgico al cuento de la náhuac. ¿Y cuál es el cuento de la náhuac? Bueno, que la náhuac era desde el norte del continente hasta el sur. O al menos hasta parte de Sudamérica. Algunos dicen, por ejemplo, que la náhuac era hasta Nicaragua, ¿no? Y que es que ahí dice Nicantlami Anáhuac, ¿no? Entonces, esto es un cuento, un bonito cuento, sí, suena bastante bien, pero a menudo nos dice el sabio dicho que si algo suena demasiado bueno, no es verdad. Y pregúntele usted a las personas de los demás pueblos indígenas. Es más, solo pregúntele a los pueblos nahuas y sepa que hay un pueblo nahua en San Luis Potosí, hay 3 en Veracruz, hay 2 en Puebla, que se pueden diferenciar entre ellos por más todavía. En Oaxaca hay un pueblo nahua, en Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Colima. Bueno, pues pregúntele a cada pueblo nahua si cree que todo era el anáhuac. Y verá que ni siquiera entre los pueblos nahuas hay esa idea. Ahora imagínense con las otras naciones que nada que ver con lo náhuatl. Pero la idea de centralizar las cosas, de que todo es alrededor de lo mexica, cosa que ya hemos dicho muchas veces aquí y en Shimomashti, que es una mentira conveniente, pues esto nos lleva hasta creer este tipo de cosas. ¿Por qué? Obviamente que si yo hablo con una persona que vive en Milpa Alta, me va a decir que todo era así. Si nada más me dedico a leer los textos de Miguel de León Portilla, ahí me va a decir que todo era así. Pero en ambos casos son personas que están en el centro nada más. Pero ¿qué pasa si me voy más allá? Y hablo con las personas que viven totalmente lejos de allí y ajenas a esa forma de pensar. Es entonces cuando voy a abrir los ojos y entender otras cosas. Y se lo dice un servidor nahua de herencia veracruzana. Y aunque vive en una zona donde llegaron a estar
los representantes del imperio azteca o el imperio mexica, la visión de los pueblos indígenas nahuablantes de esta zona difiere bastante de la de los mexicas de la región central. Obviamente, esto no nos va a gustar porque quisiéramos que todos fuéramos uno, especialmente los pueblos indígenas. Pero es una realidad innegable. Hemos tenido como invitado al maestro Ignacio, y el maestro Ignacio, que es un indígena de Tlaxcala, que está cerquita del centro, él también nos platicó de su experiencia, cómo es un mundo completamente distinto el mundo mexica. Los tlaxcaltecas son unos y los mexicas otros completamente. Y nos comentaba, nada más empiecen por preguntar cuándo inicia el año y se darán cuenta cómo nos diferenciamos aún entre pueblos nahuas. Y atestiguó así el señor David Castillo, nahua de San Luis Potosí, con esas diferenciaciones entre el ritual de inicio de las cosechas y por tanto el inicio del año. Entonces, estas diferencias que aún existen y han sobrevivido milenios, son suficiente prueba de que no éramos uno y que está bien así. El origen de un idioma, el que tengamos un idioma en común, ¿eso nos hace ser uno solo? Preguntémosles a los latinoamericanos. ¿Piensa igual un mexicano que un argentino, que un peruano, que un boliviano, que un ecuatoriano, que un colombiano, que un cubano? ¿Pensamos igual? ¿Nuestros ritos son los mismos? A pesar de que estas naciones que he nombrado tienen el catolicismo allí, ¿son iguales nuestros ritos, nuestras costumbres, nuestras festividades, nuestra forma de ver el mundo, nuestro acento? ¿Soñamos con lo mismo? No. ¿Por qué? Aunque compartimos un idioma en la actualidad, nuestras raíces son completamente distintas. Lo mismo sucede con el idioma náhuatl, que se extendió gracias sí al Imperio Mexica y algunas otras cosas que sucedieron en nuestra historia. El idioma es uno aparentemente, pero luego entonces, porque es que una persona de Veracruz no se va a entender del todo con una de Puebla estando tan cerca. Y a su vez una de Puebla con una de Hidalgo y uno de Hidalgo con uno de San Luis Potosí. Si hablan el mismo idioma. Bueno, es que ahora son lenguas distintas. De hecho, según los estudios, entre el náhuatl central y el náhuatl de las huastecas hay un 80% de inteligibilidad, lo mismo que el español y el portugués. O sea que ya hay una diferencia considerable, ¿no? ¿O con hablar español ya entendemos portugués? No, la verdad es que no. Entonces, esta es una situación que evidentemente seguimos siendo seres humanos, pero la verdad es que la forma de ver al mundo, cosmovisión se llama, es siempre distinta de pueblo en pueblo. No quisiéramos que fuera así. La verdad es que sería bonito que todos fuéramos uno, ¿no? Pero ¿por qué conviene el diferenciarnos unos de otros? ¿En qué sentido conviene diferenciarnos? Bueno, a David puede que le guste comer, no sé, la salsa de puerco. Vamos a poner algo que puede que nos guste a todos. Pero puede ser que a David le guste con ciertos tipos de chile, muy picosa, por poner un ejemplo. Mientras que a José Omar le gusta un poco acidita, con otro tipo de chiles y otro tipo de aderezo. Y en lo que a mí respecta, quizás me guste no ácida, pero tampoco picosa.
¿Y eso en qué nos afecta? En nada. Eso hace bonita la vida. Quizás a todos nos gusta escuchar el canto de los pájaros, pero tenemos un favorito que nos gusta escuchar más. ¿Y eso en qué nos afecta? En nada. Yo tengo un color favorito, José Omar otro, y así sucesivamente. ¿En qué nos afecta? En nada. Eso hace bonita la vida. El problema es que José Omar le gustara el color morado y quisiera venir a decirle a Samuel Santiago, debe de gustarte el color morado. Y entonces se halla el problema. O que José Omar un día llegara al poder de la nación mexicana y entonces nos ordenara que todos vamos a comer salsa de puerco como a él le gusta. Soy el loco, pero créame, algunos reyes de la antigüedad intentaron hacer eso y por eso no les fue bien. El asunto es que cuando intentamos homologar algo, porque creemos que así está bien, entonces realmente estamos causando daño porque matamos algo que se llama diversidad o pluralidad. Y eso es lo que hace lindo a México. Hace unos días yo veía un debate, personas criticando a una persona afroamericana vestida con un traje de charro que parecía más bien el uniforme de las Águilas de América. Bueno, pues yo creo que por eso empezó la bronca, ¿no? El asunto es que, porque sí, los charros son de Jalisco y pues nada que ver, ¿no? Con las Águilas. El asunto es que las personas decían, es que esa es la identidad del mexicano. Y un charro jalisciense saltó, se enojó y dijo, no, esa es nuestra identidad. Que los mariachis se agarraran eso para vestirse es otra cosa. Y entonces se puso interesante. Pero la verdad es que el charro tenía razón. El traje de mariachi es un traje modificado. Y pues a fin de cuentas ese traje solamente va a identificar al charro y entonces luego al mariachi, ¿va? Pero a mí me podrán ver un domingo de plaza con un pantalón de manta, una camisa de manta, un sombrerillo, unos guarachitos, pero jamás me van a ver vestido de charro o de mariachi. ¿Por qué? Porque esa no es mi identidad. Porque nadie de la comunidad se viste así para representar su identidad, a menos que sea mariachi y trabaje de eso. Y así sucesivamente. La belleza de México, de hecho, en sus trajes regionales, es que prácticamente cada pueblo tiene el suyo y hasta con sus variaciones. Y eso hace lindo a México. Y solamente estamos hablando de la vestimenta, pero hay muchas otras cosas. Si aceptamos el hecho de que no somos iguales en ese sentido, vamos a disfrutar de esa pluralidad y vamos a hacer más bonito México. Pero si vamos por ahí pensando que todos pertenecemos a una sola nación, pues nos estamos vendiendo la nueva idea. Pero no es que nosotros no querramos pertenecer a México, pertenecemos a México, ¿no? Actualmente pertenecemos a México y somos mexicanos. El asunto es que nuestra nacionalidad no es lo mismo que nuestra identidad. Lo que yo pienso, lo que siento, lo que soy, lo que sueño, lo que entiendo al ver lo mismo que los demás, que será distinto para mí, eso es mi identidad. Es algo que el otro no podrá entender, pero sí lo va a entender quizás mi comunidad a la que pertenezco. Y es algo que vuelvo a decir, en el mundo globalizado en el que vivimos, el sentido de pertenencia y comunidad ya está muy difuminado y es donde nace, creo, el problema de pensar que podemos fácilmente ser todos uno.
porque pensamos que lo que vemos hacer a los influencers, lo que vemos hacer a tal o cual cantante, actriz, deportista, es lo que todos hacemos, lo que es natural o lo que deberíamos estar apoyando o aspirando a hacer. Y dejamos de ver lo que realmente sucede en cada lugar en el que vivimos. Felizmente, los indígenas aún vivimos un tanto alejados de esa situación. Sí, usamos las redes sociales, evidentemente, M aquí, pero tenemos un sentido de pertenencia muy bonito, ¿sí? Algo que no podemos, de hecho, explicar totalmente, pero es algo que simplemente sucede, ¿no? En nuestros corazones algo sucede, algo que nos hace sentir parte de nuestro pueblo, que nos hace ver como familia a todos los que viven allí, y que entonces las demás personas que vienen a visitarnos, todo dice muy bonito aquí todo, pero no van a entender ciertos aspectos de mi comunidad. Obviamente hay personas que tienen que emigrar. De eso nos comentaba también hace la semana pasada uno de los que nos estaba viendo, y hablábamos antes de esta transmisión con el licenciado David, personas que tienen que emigrar de sus localidades. Pero cuando encuentran a una persona que vivía en el mismo lugar o cerca, es una felicidad y no les importa en absoluto lo que esté pasando alrededor, y empiezan a hablar en su idioma, lo cual a mí me sucedió, por eso les estoy contando. Yo fui a Naucalpan, Estado de México, nadie habla náhuatl, ¿no? Aunque tenga nombre en náhuatl, es nada más una etiqueta. Pero entonces, cuando veo a lo lejos una persona arrastrando sus mueblecitos de madera rústicos, dije, esa persona tiene que hablar un idioma indígena. Cuando me acerqué más, dije, se habla náhuatl. Y cuando le pregunto, ¿habla usted náhuatl? Todo en náhuatl, evidentemente. Se sintió un poco azorado porque, de hecho, yo iba vestido con traje y corbata. Pues imagínense. Y se me queda viendo. Le dije, yo soy de tal parte. ¿En serio? Yo soy de tal parte. Ah, está cerquita, ¿no? Pues yo conozco. Y ya empezamos a hablar en náhuatl. Y el señor le cambió el rostro. Entonces, evidentemente, esa persona no se sentía igual hablando con los demás, aunque le ofrecieran un vaso de agua, le invitaran a comer, por muy amables que fueran con él no se iba a sentir jamás en la vida igual como con esta persona que se le acercó y le habló en su idioma y se identificó como parte de su pueblo de forma evidente. Pero esa situación, si usted y yo no pertenecemos a esa comunidad y no tenemos esa facilidad de hablar, de hablar el idioma, pues no vamos a disfrutar de esto. Y si sí, pues disfruten y notará esa diferencia. No se trata simplemente de es que así nos maltrataron los españoles y nos hicieron sentirnos avergonzados. No, es que uno disfruta de hablar en su propio idioma. ¿Sí? O dígame actualmente en este momento, ¿no? Si usted es hispanohablante y está aquí haciendo un esfuerzo y el cual agradecemos de estar escuchando nuestra transmisión, ¿qué le parecería si ignoráramos el que usted está y empezáramos a hablar únicamente en náhuatl? O yo me pongo en lugar de ustedes y que empezáramos a hablar en ñañú, ¿no? Y entonces yo me quedaría así de que aquí estoy yo, háganme caso. Entonces, esta situación, los idiomas nos separan y hay cosas que no se pueden traducir de un idioma a otro y nos separan también. Pero en lugar de hacer eso un mundo malo, al contrario, nos da una identidad, nos da un sentido único, nos da un código que nos pertenece y que eso
que usted se da cuenta que no pueden hablar en el otro idioma, disfrútenlo, porque es su tesoro. Hablamos de algo positivo, algo que atesorar. Sentirse únicos e inigualables es algo que atesorar y es algo de lo que pueden sentirse orgullosos los indígenas, es decir, los descendientes de los originarios de estas benditas tierras. Ahora, ya hablé demasiado e intento dar explicación a mi sentir como indígena, como nahuablante, de esta diferenciación que hay entre nosotros mismos, ¿no? Yo vivo en Tequila, Veracruz. Aquí las personas ven las cosas de una forma. Yo donde crecí fue en un pueblecito cerca del Naranjal, también en Veracruz, y veíamos las cosas un tanto distintas. Y las personas de Atzompa, nahuablantes también, que viven a escasos minutos de aquí, ven las cosas de forma distinta. Los de Izhuatlancillo ni se diga. Tenemos saludos distintos, tonos distintos. Nuestra variante ya es distinta. Y eso es bonito. Es lo que nos da identidad, nos separa de los demás. Y lo agradezco. Pero bueno, hablemos de otras personas, ¿no? Ahora le preguntaré a David de esta situación. Usted es una persona que, al igual que un servidor desde hace años, está intentando rescatar su herencia que pues su mamá ya no se la pasó, ¿no? Su abuelita ya no se la pasó a su mamá y su mamá a usted, pero se ha esforzado por rescatar su herencia indígena. ¿Qué opina de las personas que cambian nuestro mundo por cosas nuevas al autoidentificarse como indígenas? ¿Qué opina al respecto, David? Desde mi experiencia, la verdad me da coraje, porque es una falta de respeto a nuestra identidad. Se me hace una falta, decir, lo tuyo no vale, lo tuyo no sirve. Y eso para mí es algo doloroso. En cambio, cuando, por ejemplo, pongo el ejemplo de Querétaro, se hablan dos variantes. Tan importante es la variante de Tolimán como la variante de Santiago Mezquititlán. Entonces, cuando yo voy a Tolimán, pues tengo que adecuarme a la variante de allá. Y cuando yo voy al pueblo de mi mamá, me tengo que adecuar a la variante que se habla allá. Y cuando voy a Santiago Mezquititlán, me tengo que adecuar a la variante por respeto. En Querétaro ha ocurrido un fenómeno muy peculiar que no ha ocurrido, que no sé que haya ocurrido en otros lados. Ha habido gente que no tiene nada que ver con la cultura, eso es algo bonito, y se va a vivir a Santiago Mezquititlán. La gente mayoritariamente habla ñañú. Sí, sí son bilingües, pero irte a vivir allá es o hablas ñañú o medio te comunicas. Nada más así está de fácil. Entonces la gente que ha ido a vivir allá, que no tenía esas raíces, se ha inculturado al pueblo y se ha hecho uno más. No han dicho es que yo hablo español y todos tienen que hablar español, no. Yo aprendo el idioma, aprendo las tradiciones, las respeto y me hago uno más del pueblo. Y eso es algo que han rescatado algunos antropólogos. Dicen, cómo es curioso que gente que no tenía esa cultura, a veces hasta extranjeros, asimilan la cultura, asimilan el idioma y lo viven. Y es una riqueza y una pluralidad. A mí, por ejemplo, me da tristeza cuando dicen, es que todo era la náhuatl, y yo, nosotros lo llamamos monda. Entonces, no era náhuatl, era monda. Y hay un detalle muy curioso. Querétaro pertenece, junto con parte de Guanajuato, a la Gran Chichimeca. La Gran Chichimeca tiene unas características muy peculiares que tal vez el Anáhuac no los tenía. Primero, no había tanta agua como en el Anáhuac. Era semidesierto. Y es triste a veces, por ejemplo, como algunos ponen como que era superior la cultura del Anáhuac a otras culturas. Y yo digo, ¿dónde está nuestra voz? Existíamos, nos ganamos un derecho a vivir en esa zona, porque vivir en el semidesierto no es fácil. Primero, porque no hay agua. Segunda, porque no se podía cultivar como se podría cultivar en el Anáhuac. Precisamente la gente yendo a los códices,
dicen que la gente de estas zonas se vestía con pieles y con fibra de maguey, porque no se podía cultivar, o sea, no era como decir, voy a sembrar y me cae la lluvia de temporal y saco mi cosecha y ya tengo algodón. No, eso se tenía que hacer intercambio con otros pueblos para traer el algodón de otras zonas e hilarlo. Eso también requiere como que estar de manera sedentaria, un lujo que no se puede dar en el semidesierto. Tenía que estar por temporadas errando por todas las zonas o las cuencas hidrológicas para ir recolectando el agua. Entonces, cuando dicen es que esta cultura es mía, y dices, ¿tienes algún apellido? Por ejemplo, mi abuela se apellida Sideje, es un apellido ñañú. Entonces dices, ¿tienes alguna raíz? ¿Perteneces a algún linaje? Les preguntas y no te saben responder porque no tienen esas raíces. Siento que el problema es la pérdida de raíces. Ok, si tú tienes raíces hispanas está bien, no pasa nada. Puedes aprender otras raíces y si tú vives en esa ciudad, en ese estado, y hay esa raíz, la puedes también integrarla en tu vida, pero no querer transformar esa raíz que ya está ahí. O decir que eso está mal, que eso es lo que hacen algunos. Quieren cambiar las raíces por lo que ellos creen que está bien. Y es una falta, para mí es una falta de respeto, no sé, a mí me da mucho coraje. Interesante el tema que usted sale a relucir, saca a relucir. Perdón, a veces no puedo hablar bien español. Este, ah, el tema de irse a vivir al pueblo. Y luego el tema de sustituir las cosas por lo que uno cree que está bien. Son dos cosas muy distintas que a veces se confunden. Porque lo cierto es que, por ejemplo, yo que vivo acá ahora en un pueblo que no es mi pueblo, por cierto, yo no soy de Tequila, pero me siento de Tequila. Es más, viví en Atlahuilco, tanto como acá, que es el municipio vecino, pero no me sentía parte de Atlahuilco, pero de Tequila me siento, me comienzo a sentir parte. Y que conste que hablo náhuatl, igual que los de acá. Pero la gente me dice algo curioso. Cuando viví en Songolica me decían, hablas bonito, pero hablas como si fueras de Atzompa, que es otro municipio de Daño. Cuando fui a Atzompa me decían, hablas bien, casi como nosotros, pero suenas como de Tequila. Y cuando vine a Tequila me decían, hablas, pareces de Songolica. Básicamente me decían, eres de los nuestros casi, pero no eres de aquí. Entonces, esa situación me ponía en predicamentos, pero a la vez me decían, eres bienvenido acá. La razón, hablaba su idioma. Y de hecho, por eso es que yo puedo mantener una conversación con cualquiera acá. Y los abuelitos, los que hablan un náhuatl superior al mío, por mucho, porque sí, yo soy maestro y todo, soy traductor, soy intérprete, pero los abuelitos me pegan unos bailes. Y lo agradezco, porque aprendo cuando hablo con ellos. Me pasó ya demasiadas veces como para que no me dé vergüenza. Pero bueno, el asunto es que los abuelitos me tratan con un respeto y cariño común de un agua para solo aquellas personas que siente de su familia. ¿Y esto cómo lo logré? Pues simple, hablo su idioma, vivo como ellos, no los trato mal. Entonces, hay cierta posibilidad de que alguien se reinserte en sus raíces. Como decía, de hecho, la semana pasada uno de los compañeros que estuvo en la transmisión, bueno, en los comentarios, por medio de regresar a ese pueblo o de irse a vivir a un pueblo y se reinserta en esa realidad. Y entonces, qué interesante, se vuelve uno más, como decía, pero porque él se adapta a ellos. El problema es cuando queremos que suceda que los demás se adapten a nosotros, que los que tienen una cultura ancestral real cambien sus formas de actuar, de pensar y de hablar por la nuestra, porque esta nos es más cómoda o porque creemos que es la correcta, la vigente. Eso, cuando somos de esa forma de pensar, somos un peligro para ese pueblo, ¿sí? Porque ya les estamos modificando su cultura y no nos damos cuenta en ocasiones, ¿no? Sucedió ya con la llegada de los españoles, el mentado sincretismo, ahora las personas adoran
a lo que viene con el cristianismo, con el catolicismo, ya sucedió una vez y fue un golpe muy duro para las culturas indígenas. Pero bueno, se sobrevivió. Sin embargo, ahora el golpe es más directo porque se sustituyen con cosas que de hecho nunca existieron, ¿no? Y sustituyendo totalmente lo poco que nos quedó de identidad, ¿no? Entonces, híjole, es un peligro que de pronto sucede cuando las personas, ojo, estoy hablando de esas personas que no tienen nada que ver, que no tienen ninguna raíz indígena, pero que pues les gustó la onda y dicen, ahí voy, pero hablen como yo, dancen como yo, oren como yo, hagan esto como yo, porque es que así me dijeron que los mexicas, ¿no? Que así debe de ser. Y entonces es una situación que pues es peligrosa. Así que gracias por su comentario, David, de verdad, le agradezco. Y y pues bueno, es un tema que vivimos, pero es bonito saber que hay pueblos que se aferran a su identidad y que logran que quien llegue allí adopte la identidad del pueblo para así no perderla. ¿Quiere comentar algo más, David? Sí, sí, ahorita que tocaste el tema de lo real y lo irreal, tocaste el tema de ese sincretismo y traje algo que puede ilustrar muy interesante. Lo conocemos en la cultura ñañú como la cruz de ánimas, pero bueno, voy a explicarlo desde un ángulo muy diferente. En el pueblo ñañú, en la cosmogonía que había, estaban dos deidades principales, Padre Viejo y Madre Vieja, que fueron analogados con Dios Padre y la Virgen María, Madre Vieja. Y están las deidades del Sol y de la Luna, que se utilizó el eclipse que hubo durante la crucifixión para indicar la presencia real del Sol y de la Luna. Entonces aquí vemos una suma donde lo real de los indígenas se sumó a la cosmovisión de los españoles y da esto, algo basado en dos raíces reales. Y tocaste el tema que me llama la atención. Quieren edificar donde no hay una base. Es que yo creo que esto está mal dicho. Ejemplo, yo te comenté la mañana cuando decimos Tlali Tonali, ¿no? Dices, bueno, para mí me suena normal, buen día. Pero tú me vas a decir, bueno, es que yo los saludos en lengua indígena y son diferentes, ¿no? Bueno, pero yo no soy Nahuaplatoli, pero yo trato de verlo desde un punto, estoy puenteando, tal vez desde el español o desde el ñañú, verlo como un saludo, digo, buen día, pues se me hace un saludo normal, no me causa a mi conflicto, pero dicen, es que no existe una ley, bueno, enséñame otros saludos y pues yo me voy a adecuar al saludo de la zona, no ustedes a mí, simplemente es lo que yo conozco en ese momento, eso no quiere decir que no pueda aprender algo nuevo. Y eso es lo que a veces le falta a otras personas. Se cierran y dicen, ¿sabes qué? Es que así se dice y se acabó. ¿Y dónde deja las variantes de otros estados? ¿Dónde deja la forma de saludar de otros estados? Por ejemplo, yo te haría una pregunta. ¿Sabes por qué los indígenas hablan en voz bajita? Que es una característica que creo que compartimos todos los pueblos, ¿eh? Nada más te pregunto, ¿sabes el por qué? Sí, yo sí, ¿no? Es para que no nos entiendan los demás porque, bueno, en algunos casos por vergüenza, ¿no? Para que no les critiquen el estar No hablando. necesariamente, A ver, ¿cuál no es su visión? necesariamente, sino es a las personas se les habla como a los niños con voz suave y a los animales se les grita. Esa es Ahora, la pequeña gran razón. Entonces es una característica. y es una característica de su pueblo. Sí, exactamente, del pueblo ñañú, así se habla. Se habla bajito porque el animal se le grita. ¡Ey, perro, salte! Y a la persona, se le habla hasta en diminutivo, cosa que, por ejemplo, en el español de Celaya, de Guanajuato, la gente habla con diminutivos en español. Dicen, es que está asustadillo, es que está agüitadito, es que está espantadillo. Y le digo, ¿saben por qué hablan así? Porque hubo una migración muy fuerte de pueblos ñañú
y se habla también en el diminutivo reverencial. Obviamente, se permeó al español esa característica, aunque se perdió el idioma, pero se permeó o se tradujo esa forma de hablar al español y se quedó. Y es algo que identifica mucho a la gente del Bajío, el hablar en diminutivo. Y que ustedes en náhuatl le llamamos el diminutivo reverencial, ¿no? Con el zin, que usan ustedes, por ejemplo, tonantzin o motecuzomacin, que Que nosotros de en hecho, Ñañizo es al revés, fíjense, ajá, que lo ponen al principio. Bueno, al principio. empezaré por el final. Bueno, el sin es un sufijo de trato familiar, no es reverencial, o sea, exclusivo, sino cariño y respeto al mismo tiempo. Ese es, bueno, ahora, y lo que me dice, nótese ahí, a mí me ha quedado así de que, eso no, hacia aquí llegamos a hablar bajito, nótese, bueno, quizás no se den cuenta, pero yo hablo gritando. Sí, y en el idioma que sea. Aquí hablamos bajito por temor a que nos critiquen nuestro idioma. Aquí no es que nos enseñaron que es que tienes que hablar bajito por respeto. Aquí el respeto se muestra de otras maneras. Quitándose el sombrero al pasar frente a una señora o un abuelito, cambiando el saludo por otro respetuoso y cariñoso, pero de hablar bajito para mostrar respeto, hasta la fecha a mí no me han enseñado eso. Y entonces, esa es una situación que a mí particularmente en este momento mi corazón hace pum, 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 y le agradece por lo que me acaba de enseñar, de cómo ustedes ven eso. Y ese es el punto, esa riqueza que de pronto posee un pueblo y el otro no. Eso es lo que hace bonito, a mi pensar, a México. Que cada pueblo tiene una joya que agregar a nuestro México. Un gran lucerito que brilla y que es único. Sí, es como los copos de nieve, ¿no? Lo que hace bonito realmente la nieve es que cada uno de esos copos es único e irrepetible. Eso es lo que hace bonito. Entonces, cuando quiere alguien llegar totalmente ajeno y piensa que todo eso se produce en serie, que todos pensamos igual, aunque porque es que tienen raíces, ¿no? Tienen raíces, entonces el otomí y el náhuatl tienen raíces iguales, así que entonces van a hacer lo mismo a fin de cuentas. Pues no, resulta que no. Tenemos diferencias sustantivas y deliciosas. Ahora, pasemos ya, nos estamos acabando con el tiempo y pues, José Omar, espero que esté disfrutando de esta conversación, de esto que estamos diciendo y espero que las demás personas no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, porque como evidencia lo que acaba de decir David, la necesidad del ser humano es de ser distinta a los demás y a la vez sentirse parte de una sociedad. Es algo que quizás no nos hemos dado cuenta, pero así somos. Así somos. Y eso es bellísimo cuando podemos apreciar las diferencias en la otra cara. Entonces, y eso dicho en agua tiene mucho más sentido. Cada quien su cara, cada quien su forma de ser. Rafael dice que aquí cobra sentido el asunto de la palabra coyote. Y bueno, pues hablemos con un coyote. ¿Qué siente usted, José Omar Naranjo Francisco, al ver esta diferenciación entre los pueblos indígenas aún vecinos, aún de raíces ancestrales en común? Porque bueno, a fin de cuentas, según se cree, todos tenemos un antepasado en común, sea Adán y Eva o un chango, según lo que a usted le parezca. ¿Qué piensa usted al ver este abanico de posibilidades que hay de entre pueblo a pueblo indígena? Claro, antes que nada, pues hay una parte de la cual quiero hacer mención. Pues, good evening and thank you for watching this video for all people
in USA. Yo sé que nos están viendo de allá, del otro lado. Hay mucha gente y no los habíamos saludado. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Pues yo soy más bien, en lugar de un coyote, un perico. Porque repito todo lo que leo y escucho. Decía Gottfried Wilhelm Leibniz que un libro bueno es la Ilíada, ¿no? Claro, él como europeo dice que un libro bueno es la Ilíada. ¿Quién que ha leído la Ilíada o que sabe de literatura diría que no lo es? Y luego dice, pero ¿qué les parecería que hubiera una biblioteca llena de puras Ilíadas? Pura Ilíada, pura Ilíada. Inclusive en varios idiomas, pero solo la Ilíada. Una biblioteca de 10,000, 11,000 tomos, pero solo la Ilíada. ¿Diríamos que esa es una buena biblioteca? Claro que no. Una buena biblioteca es aquella que tiene de todo, inclusive que tiene un espacio para las TV Notas. Esa es una buena biblioteca. Puede costar trabajo a muchas personas, sobre todo de corte europeo, entender esta discrepancia entre cómo pueden ser tantos y estar tan unidos. Lo que pasa es que no entienden al alebrije. Y para entender al alebrije hay que ser muy mexicano. La verdad. Porque si tú eres europeo, tú entiendes un Frankenstein. Dices, no, this is Frankenstein, ¿no? Como dice Mary W. Shelley, ¿no? La gran feminista y autora de este monstruo. Entonces, propiamente, si conocemos al alebrije, nos daremos cuenta de que no es un monstruo, sino es algo mágico. Hace poco, con tristeza, escuché algo terrible que me causó una suerte de pena, porque eso quiere decir que hay que enseñar más. En un grupo de náhuatl del Facebook, se hizo hace poco un baile donde las personas abrazaban una mazorca y la cargaban como bebé allí en Guerrero y agradecían y adornaban con cruces de cempasúchil, de donitas como de muerto, ¿no? Que no precisamente es el Chantolo, sino otra fiesta, pero que pues uno como coyote confunde todo porque, imagínense, son 68 lenguas, cerca de 365 o más variantes, y cada variante es el nombre de un pueblo. ¿Cómo le vamos a llamar a cada uno, no? Es difícil y utilizamos el término indígena. Y tiene razón el hecho de utilizar el término indígena, porque los primeros que lo van a utilizar es un imperio, el más grande y el primer imperio globalizado, al que tanto odia mucha gente, que es el Imperio Español. El Imperio Español, que yo sepa, es el primero en cuestionarse, no el único, pero sí el primero en cuestionarse, si había hecho bien en su definición de ser humano, ¿verdad? Y esta controversia, por un lado, Fray Bartolomé de las Casas y por el otro, Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda es Aristóteles, el especialista europeo contra una nueva forma de concebir la naturaleza humana. Este choque fue tremendo y claro, respondió a que a Fray Bartolomé de las Casas le quitaron sus indígenas, lo voy a decir con sus letras, perdón, sus esclavos. Y esos esclavos eran indígenas. ¿Cómo se los quitaron? Pues porque antes estuvo calladito, ¿no? Cuando esclavizó indígenas estuvo calladito Fray Bartolomé de las Casas, pero se los quitan y dice, ahora a mí me los quitan, ahora yo se los quito a todos. Entonces responde de alguna manera, ¿no? Entonces se crea la idea del indígena, se crea esta valiosa idea. Después el licenciado David, voy a hacer un preámbulo, sé que no se va a tocar aquí el día de hoy, pero voy a hacer un preámbulo que nos hacía de una bula, ¿verdad? Papal, que tiene sentido con Deluminum Gentium. Los derechos humanos aparecen en México con Francisco de Vitoria, gracias a la confrontación de investigar qué es un nativo, qué es un natural.
¿Y por qué es también hijo de Dios? Yo sé que esta idea no les gusta mucho a varios, pero tiene que ver ¿se acuerdan que yo empecé con un ejemplo de las milpas, verdad? Esto es para poder explicar lo siguiente. Resulta que me encuentro a muchas personas que son danzantes. Puedes hacer lo que gustes, pero sí transformar algo y no conocer el contexto es terrible porque es como si yo llegara y les dijera, oye, ¿sabes qué? Acaba de salir un penacho marca Nike. A ver, cómpralo. Te vas a molestar. Tú que eres así, pues danzante, te vas a molestar. No digas que no. O que veas que hay unas coyoleras en Francia. O que veas que hay un zarape en Francia. Ah, perdón, eso ya existe. O que veas que una marca española te quiere vender un lazo a un precio exorbitante que hace tu hermano Nahua. Ah, perdón, eso ya existe también. Pues entonces resulta que el señor pues vio a la gente bailando y como él es danzante dice, ¿por qué no nos avisaron? Yo también quería danzar. Y le digo, hermano, pero tú ni eres católico, has dicho, y que odias a los españoles. Es que sí, ¿cómo? ¿Quién sabe qué? Y me hizo recordar ahorita algo, Samuel, bien interesante. Mi tío es campesino y yo a los 16 años me decía ateo. Y tiene que ver con la diferenciación entre indígena y no indígena. Porque me dijo, es que tú no siembras la tierra, Omar. Tú estás bien tonto, me dijo más fuerte, ¿no? Dice, tú no sabes lo que implica poner una semilla y que llueva, pero no tanto. Y que haya sol, pero no tanto. Y que no haya tuzas. Y que aguas con las cincuatas. Y que aguas con quién sabe qué tantos animales que hasta mágicos dice que hay. Dice, no, es que aquí ahí viene y se esconde el xolotl y me echa a perder el maíz porque su hermano lo cuida, lo protege porque lo cuida del aire y del viento. Y yo dije, no, tío, deje las drogas, por favor, ¿no? O que tiene el caminar por la milpa que le hace tanto daño. Entonces lo acompañé porque para esto yo ya, según no quería ir a la escuela, me pusieron ahí a sembrar. Mis respetos a los campesinos, yo no vuelvo a hacer eso. Y entendí la preocupación y el amor a la tierra. Ver cómo la parte que yo coseché se me echó a perder, imagínense. Pues yo bien triste, ¿no? Y él se rió porque dijo, es que estás bien menso, no hablaste con ella, no le diste abono, no le diste tal, no esto, no aquello. Entonces, cuando llega todo el proceso de las personas que estaban bailando allá en Guerrero la milpita, pues yo entendí su amor porque dijo, y mira, casi casi hasta sentí que se burlaban de mí. Y mira, mi milpa así se dio. Entonces, es un sincretismo totalmente ajeno a una persona que no siembra la tierra. O sea, eso por más que yo se los explique, no lo van a sentir. Por más que cuiden una plantita, por más que cuiden, por ejemplo, otro de las personas que me han hablado que, ¿cómo se dice? Era tlachiquero y se enojaba. Decían, triste Tlaloc, ¿no? No voy a decir lo que en realidad decía. Triste Tlaloc. Ya me bautizó todos los magueyes y se enojaba y lloraba porque, pues, obviamente ya no sirve. Si se moja ya no sirve eso. Y decía, y no, que quién sabe qué, y tirando y llorando, ¿no? Yo no veo eso por más que vaya yo de briagadales ahí a una pulcata y diga, salud por Lalo, o por quien sea que fuere, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a brindar por alguien que echa a perder la cosecha, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no vas a entender si vives en la ciudad hasta que cuides la tierra y cultives la tierra y entonces entiendes por qué el Nahua cuida la tierra y la protege y por qué está conectado a ella. ¿Por qué te dice, va a llover? Y de repente te deja y se va. Vio el pollo que ya se humedeció y se echa a correr a la milpa porque tiene que cubrir todo lo que abrió porque si no se le echa a perder su comida. Eso jamás lo va a entender un coyote. ¿Y qué es un coyote? El coyote eres tú y yo que no somos adscritos a algo indígena. Y no te adscribas como indígena como te adscribes a cualquier otro género, porque no soportarías la idea, la fuerte idea de poder
soportar lo que ellos soportan día a día. Y bueno, ¿y qué hago yo? Una vez me lo dijo un español, me dijo, ¿y a ti quién te eligió como defensor de los indígenas? Pobre diablo. Y yo citándole a un alemán, le dije, pues mira, yo leí ahí alguna vez un poema que decía, cuando persiguieron a los homosexuales no hice nada, cuando persiguieron a los socialistas no hice nada, cuando persiguieron a tales personas no hice nada, hoy llaman a mi puerta y no hay quien me ayude. Si yo veo que están dañando algo, dañando a alguien, entonces ayudo porque es parte de mi profesión. Así es que la necesidad de tener que nombrar y decir, tú no eres indígena y tú sí eres indígena, tiene razón de ser en la cuestión de que no invades la propiedad ajena, no invades la propiedad privada ajena del otro, sus creencias. No hay nada mejor como lo que usted menciona, licenciado David, de aquellas personas que pues me siento muy orgulloso de que su pueblo los acoja cuando llegan y ellos en respuesta aprenden el idioma. Eso es algo maravilloso y quiero terminar con esto que yo he estado aprendiendo del náhuatl y he estado conociendo de México y me siento tan ignorante de que jamás me enseñaron esto mis maestros y ahora sé. ¿Por qué no me lo enseñaron? Pues porque tampoco lo sabían. Ya que se acerca el 2 de Muertos, el día 2 de octubre, de noviembre, perdón, del Día de Muertos, quiero hacer un hincapié de algo que nosotros traducimos y que está mal traducido. Pero que bueno, si ustedes lo entienden así está bien, pero está mal traducido. Mictlán no es inframundo. El inframundo está en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Mictlán únicamente ahí dice lugar de los muertos. Y qué bonito escuchar cuando un extranjero te dice, what's the meaning of Mictlán? Y tú le dices, the place of dead, como el lugar de los muertos, ¿no? ¿Qué significa Mictlán? Y tú le dices, pues el lugar de los muertos, el lugar de la muerte. El inframundo, no. En el inframundo te castigan. Acá en el Mictlán hay pruebas. Entonces, es algo totalmente distinto. O aquellos que confunden el Xibalbá con, con el inframundo y con el Mictlán, pues estamos más perdidos. Yo los invito a aprender los más saludos que podamos y aprender que la diversidad del alebrije mexicano está en sus pueblos y en respetar que tiene que ser así, como una buena biblioteca. Una buena biblioteca que tiene de todo, hasta TV Notas. Pues sin más, es todo lo que yo podría agregar hacia esto, ¿no? No, pues muy interesante el compartir formas de pensar, lo que usted vive, como una persona que ahora hace actividades para fomentar el respeto a cada identidad. Por si no lo han entendido todavía, la necesidad de diferenciar, por la misma razón que diferenciamos al pintor de brocha gorda y al pintor de murales y al pintor callejero. Los tres hacen un trabajo excelente. No despreciamos al indígena, ni mucho menos al mestizo y al que no es ni una cosa ni la otra. No, todos somos seres humanos y valemos lo mismo. Pero precisamente el saber diferenciar nos ayuda a valorar a cada cual según su propia forma de ser. Cuando aplicamos cosas que violentan la identidad de cualquier grupo humano, estamos mal ejerciendo nuestros derechos y por tanto eso es violencia. Pero claro está, no hay ningún grupo humano que necesite tanto defenderlo que los grupos humanos indígenas, porque ellos han vivido bajo los pies
de los poderosos durante ya muchos siglos. Y es tiempo de que defendamos lo poquito que les quedó. Así que, pues bueno, en resumen, como dijo José Omar, como todos hemos aportado un poquito el día de hoy, es necesario diferenciar entre indígena y no indígena para que esta belleza y pluralidad se salvaguarde por muchos, muchos años más mientras estemos vivos. Que pasen muy buenas noches. La próxima semana hablaremos de un tema bastante delicado para los indígenas, que es contar la realidad histórica de forma valiente y no como víctimas. Es un tema demasiado profundo, doloroso, pero hay que hablar de él. ¿De qué se trata? ¿De empezar nosotros a ser los conquistadores ahora? ¿De que nos pidan perdón los demás pueblos? No. Se trata de algo más positivo y mucho más fácil de hacer. Bueno, aparentemente. Porque depende de uno mismo. Pasen muy buenas noches. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que la hayan disfrutado. Si es la primera vez que nos ven, hay otras 2 partes antes y mucho más trabajo en la página de Shimomashti en Facebook. Por si no entienden nuestra posición, nuestros postulados, bueno, pues antes de criticarnos severamente, vean nuestro demás trabajo para que puedan entendernos un poquito más. Y si aún así no están de acuerdo, bueno, siempre estamos abiertos al diálogo. Que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, José Omar. Gracias, David Omar. Socamate. Tascamate, Tasocamate. Gracias, Camati. ¿Y cómo se dice gracias en ñañú? A ver. Hamadi. 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 Ok. O Hamadi, depende de la región. Hamadi, Hamadi. Madre mía. Bueno, qué bueno que el náhuatl no es glotal ni nada por el estilo. Pues bueno. Que pase muy buenas noches. Pues Hamadi, Tlazocamati, Tlaxocamati, Tlaxtlahui, Tascamati, etc. Thank you. Pues bueno. Por último, don't forget the Mictlán is like a titla. Good night. Cuachajoa. Hasta mañana. Digo que no olviden que Mictlán es el lugar de los muertos. Ya. Buenas noches. Sí. Hasta Shuri. Osla. Osla.